El éxito a menudo no depende tanto de cuánto hemos estudiado o de nuestros contactos, aunque eso también es bueno y necesario, sino que el éxito a menudo depende de que uno entienda cómo vivir correctamente. Es decir, empezad por vosotros mismos, por vuestra vida. El principal problema de las personas en la sociedad moderna es la falta de energía. La falta de energía genera muchos problemas psicológicos. Por ejemplo, las personas están nerviosas, se enojan, se ofenden, no pueden concentrarse y trabajar durante mucho tiempo o en el mismo sitio durante mucho tiempo. Todo esto significa que simplemente les falta energía de la naturaleza o salud. Es lo mismo. Dejadme contaros brevemente lo que he investigado. He estudiado este tema profundamente en mí mismo y en mis amigos. He llegado a ciertas conclusiones sobre cómo una persona debe vivir para que su mente funcione de manera estable y para que su vida en general vaya mucho mejor. Tenemos un entorno determinado en el que vivimos y debemos saber cómo funciona. El sol, cuando sale, activa las funciones vitales de la persona. El sol es la energía de la alegría y por eso cuando sale nosotros debemos levantarnos con él. A las 6 de la mañana el sol cruza una línea determinada y no importa si está oscuro o claro en ese momento. Lo importante es que a las 6 de la mañana eso sucede. Puede cruzarla en perpendicular, entonces lo vemos, o muy inclinado, y entonces no se ve. Pero a esa hora, a las 6 de la mañana según el sol, no según la hora de Barcelona o Panamá, según el sol. Cuando el sol está en su cenit, averiguad qué hora es en vuestra ciudad aproximadamente. ¿A qué hora está el sol en su cenit aquí? ¿Lo sabéis? A las 11:45. A las 11:45, es decir, casi a las 12, lo que significa que deben levantarse a las 6 menos cuarto para vivir sincronizados con el sol. Y si os levantáis más tarde, esto es lo que sucede: el sol sale, pero vuestro cuerpo está acostado. Esto significa que toda la energía solar en el cuerpo comienza a actuar de manera destructiva, de forma que empieza a sobrecalentaros. ¿Qué significa esto? Significa que los procesos inflamatorios en el cuerpo aumentarán. Las mujeres inmediatamente tienen un mayor riesgo de infertilidad, porque el problema principal de la infertilidad femenina es el sobrecalentamiento del cuerpo. Es decir, habrá infertilidad, tensión emocional, ataques de nervios, aumento de procesos inflamatorios en el cuerpo. En general, habrá debilidad, supresión de la voluntad durante todo el día, ralentización de la digestión, caída del sistema inmunitario. Y si os levantáis, digamos, no a las 7, no a las 8, sino a las 9, ya tendréis problemas con el cerebro. Es decir, la psique comenzará a sufrir. En otras palabras, para no tener éxito en la vida, es suficiente levantarse tarde, y ya está. Y vuestro cuerpo comienza a funcionar de manera completamente incorrecta. Por otro lado, hay que saber que la energía del sol ayuda a digerir la comida. Y aparte de que se digiere gracias a la energía del sol, también puede digerirse gracias a nuestra psique, ya que nuestro cuerpo sutil tiene su propia energía de fuego, pero las personas la utilizan para el pensamiento y la capacidad de actuar. Y cuando una persona, digamos, come mucho y pesado temprano en la mañana, antes de que salga el sol, ¿qué ocurre? Temprano en la mañana, la energía pránica es muy activa, el ambiente es fresco y agradable. Y como el sol aún no ha salido, no es posible digerir la comida. Y pues el cuerpo con la fuerza del prana empuja rápidamente esa comida hacia abajo. Y así, cuando uno come mucho temprano en la mañana, se va todo simplemente al váter porque el cuerpo no puede digerirlo. Naturalmente, como esta comida pasa por los intestinos y no se digiere hasta tener fuego digestivo, por lo que la próxima vez uno querrá comer solo a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde el sol ya se está poniendo. Eso significa que habéis comido y luego todo se convierte en toxinas. Y definitivamente vuestra productividad disminuirá. Entonces coméis a las 3 de la tarde, el sol ya se está poniendo. ¿De dónde sacar la energía del fuego digestivo? El fuego se obtiene de la actividad mental. Y por eso las personas experimentan un síndrome. Antes, cuando la gente leía libros, se observó lo siguiente. Cuando alguien comía tarde y luego se sentaba a leer un libro, 40 minutos después de comer, ocurría lo siguiente. Como no hay suficiente energía solar, la energía mental va al estómago.
Lo primero que sucede es el síndrome de la línea estancada. La persona lee un libro y en algún momento se detiene en un lugar y ni siquiera se da cuenta de que no puede leer esa línea. Esto significa que la energía mental de repente se ha ido a la digestión. Luego viene el síndrome del cabeceo, es decir, cuando se acaba la energía, uno pierde fuerzas y comienza a cabecear. Esto ocurre 40 minutos después de comer. Y luego, el síndrome de la mancha amarilla en el libro. Si hojeáis un libro y veis una mancha amarilla en la página, significa que la persona comió tarde. Al quedarse dormido babeó. Puedes decírselo y se sorprenderá. Dirá, vaya, eres como Sherlock Holmes. El tiempo de la mañana está destinado a vencer el destino. Temprano en la mañana, cuando sale el sol, es un momento que permite a la persona mejorar su salud, pero solo al amanecer se puede curar el cuerpo. El resto del tiempo la salud no se recupera. Esto significa que ir a correr, hacer ejercicios y hacer ayuno es mejor por la mañana antes de que el sol se eleve. Cuando el sol sale, uno puede entender cómo vivir correctamente. Esto es cuando uno reza temprano en la mañana. Las horas más tempranas de la mañana están destinadas a comprender la verdad y vencer el destino. Luego las siguientes horas son ideales para mejorar la salud. Después viene el momento para organizar vuestra vida en general. Es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía es el momento en que entendemos bien cómo mejorar nuestra actividad, cómo relacionarnos con nuestros seres cercanos. Es un tiempo para la comprensión de la verdad, para el razonamiento. Entiendo que podáis decir, Dr. Torsunov, yo ya trabajo desde las 7 de la mañana. Está bien, durante el trabajo podéis pensar al mismo tiempo en cómo vivir y lo conseguiréis. Por la mañana, desayunad alimentos muy ligeros. ¿Cuál es la comida matutina? Son nueces, frutas, frutos secos, productos lácteos como crema agria, queso, etc. También trigo sarraceno, mijo. No son granos. El grano es un alimento que madura bajo el sol. En una canción que dice, espigas doradas de trigo están llenas de sol hasta el borde. Es una canción sobre el sol. Los cereales maduran bajo el sol y las legumbres maduran bajo el sol cuando está muy alto. Esto significa que los alimentos a base de cereales y legumbres se tienen que comer al mediodía. Ni por la noche ni por la mañana, muchos granos no se tienen que comer porque no se digerirán. Las verduras maduran bajo la luz de la luna, por lo que se tienen que comer al mediodía y por la noche, cuando se digieren bien. Las frutas maduran cuando el sol sube, por lo que se pueden comer por la mañana. Las nueces también se pueden comer por la mañana y por la noche. Así que hay que comer la comida más abundante al mediodía, lo más pesado se puede comer al mediodía. Por la noche es mejor comer verdura estofada, no usar demasiada sal ni especias. Cuando dicen que la sal es perjudicial, se refieren a que es perjudicial solo por la mañana y por la noche. Al mediodía, la sal no es perjudicial, solo lo es por la noche. Y por la mañana, la comida debe tener un sabor dulce. Hay que comer cosas dulces porque el sabor dulce está relacionado con el optimismo, con la energía solar. Al mediodía tienen que estar presentes los 6 sabores y por la noche la comida debe tener un sabor suave. Es decir, la cena debe ser suave, no hay que encender sabores. Diferentes sabores siempre significan diferentes estados de ánimo. Cuando una persona come correctamente le resulta más fácil vivir. La mañana está destinada a la victoria sobre el destino, el mediodía para trabajar y la noche para la familia. Cuando la fuerza de la luna empieza a aumentar, que es a partir de las 6 de la tarde, en ese momento la energía del amor aumenta en la vida de la persona, porque la luna no es solo un satélite de la Tierra, lleva consigo la energía del amor y del descanso. Por eso hay que acostarse temprano. Hay que acostarse alrededor de las 10 y levantarse no más tarde de las 6, porque en ese tiempo la efectividad del sueño aumenta varias veces. Si alguien se acuesta tarde, no duerme bien porque le falta la energía lunar. Si se acuesta tarde, entonces tiene que seguir durmiendo. Después de las 6, y ese sueño es destructivo, no restaura a la persona, solo la agota. ¿Habéis notado que cuando dormís más por la mañana luego es difícil dormir? Eso agota. Es un sueño agotador, porque el sol sale y obliga a la persona a levantarse. Pero de todas formas,
si os habéis acostado tarde, debéis dormir al menos 7 horas, porque cuando una persona reduce el sueño, acorta la duración de su vida. Es decir, el descanso sigue siendo necesario. Y cuando alguien duerme, es esencial que la ventana esté abierta. Si no entra aire mientras duermes, también destruye la salud. Hay que ajustarla para que no haya corrientes de aire fuertes, pero la ventana debe estar un poco abierta. Puede ser en la habitación contigua para que el aire entre desde allí, pero si no hay aire, si lo cerráis todo, de esta manera estáis destruyendo vuestra salud. La concepción de los hijos debe ocurrir por la noche, porque es el momento más adecuado. Si se concibe durante el día, los hijos suelen nacer con problemas de salud. Los concebidos por la tarde pueden ser mentalmente inestables, por la mañana nacen sensibles y si es de noche, nacen sanos. Los hijos deben ser concebidos bajo la luz de la luna. Y si queréis tener buenas relaciones con los seres queridos, siempre debéis construirlas por la tarde, porque este tiempo está destinado a las relaciones con los familiares. Os he contado brevemente lo que es una disciplina diaria. Si una persona tiene este conocimiento, la efectividad de su vida aumenta varias veces. Si no tiene este conocimiento, veamos las consecuencias. Si alguien se acuesta tarde, gradualmente su tensión aumenta. Esto es tanto tensión psíquica como física, así como mental. Estos son los 3 tipos de tensión. La tensión física conduce a enfermedades, la tensión psíquica conduce al alcoholismo y la tensión mental conduce al tabaquismo. Así que si alguien se acuesta tarde, ya puede adquirir estos 2 malos hábitos. Si alguien se levanta tarde, la función de la voluntad se va, es decir, la fuerza de voluntad, a Dios, la salud, a Dios. Y la suerte naturalmente también a Dios, porque la persona se vuelve ineficaz. Será ineficaz si se levanta tarde. Por lo tanto, el éxito, es decir, si queréis vivir bien, vivid en sintonía con el tiempo. Hay que estar en sintonía con el tiempo, no apresurarse ni quedarse atrás. Esa es una vida exitosa. Lo siguiente que debéis saber es qué es el tiempo. El tiempo es una fuerza que nos pone a prueba en este mundo. No es solo lo que muestra el reloj, es una fuerza que nos pone a prueba. El tiempo a nivel del cuerpo psíquico aumenta la cantidad de pruebas con cada año. Y a nivel del cuerpo físico aumenta la cantidad de dificultades. Esto se llama el proceso de envejecimiento. También debéis saber que tanto en el cuerpo psíquico como en el físico hay 2 formas en que el tiempo influye. Una se llama el tiempo cíclico y la otra el tiempo estable. Recordad esto, la gente no muere de vejez, sino porque llega a un período difícil en la vida. ¿Qué es un periodo difícil? Un periodo difícil es cuando el cuerpo se enferma repentinamente, es decir, un ciclo de ese tipo comienza, o la psique se vuelve muy débil o vulnerable a varios tipos de estrés. Es decir, empiezan a acumularse problemas en la vida. Es importante entender que existen fuerzas que ayudan a superar estos ciclos, la influencia de estos ciclos. Es decir, se pueden neutralizar. Para ello es necesario conocer las reglas. Para mejorar el destino en general, para reducir la influencia de un mal destino, la regla es la siguiente. Es la misma para todos. Es necesario entender que cuando el destino se manifiesta, actúa a través de la memoria. Si la memoria de una persona se centra en sí misma, en sus dificultades, en sus problemas, eso significa que el destino controla a esa persona y destruye su vida. Si la persona centra su memoria en algo elevado y puro, y solo lo elevado y puro es más fuerte que la memoria sobre uno mismo o sobre su destino, solo Dios es más fuerte que la memoria sobre uno mismo. Entonces el destino pierde su poder y empieza a retroceder. Es decir, deja de influir en la persona. Por lo tanto, es necesario concentrarse en Dios, ya que nuestra memoria solo reacciona al miedo y al amor. Nuestra memoria solo responde a estas 2 emociones y no se puede atraer con nada más. Pero el miedo no es una opción. Hoy tienes miedo, mañana las cosas mejoran y ya no tienes miedo. Así que solo hay una opción, el amor. Por lo tanto, si veis a alguien rezar, veis a una persona rezar con mucha devoción, pensando en Dios, esto se siente en sus cantos, en su oración, entonces pueden unirse y repetir la oración con Él.
El intelecto de una persona se activa. Por ejemplo, escucháis una oración. El destino no se supera, aunque penséis en Dios. ¿Por qué? Porque el destino lo supera el intelecto. Pero si repetís la oración junto con él, entonces comienza la influencia sobre vuestro destino. Solo con escuchar la oración cambia vuestro estado de ánimo. El estado de ánimo es una función superficial de la mente, no es una función profunda. Y el destino es la función más profunda de la mente. Para que la función profunda de la mente se cambie, es necesario repetir con ellos como ellos. Cuando una persona repite junto con aquellos que recitan la oración, necesita escuchar cómo aman a Dios. Y cuando escucháis como aquellos que repiten cómo aman a Dios en ese momento, esa escucha vuestra destruye la capacidad del destino de torturaros. Y más aún el destino difícil se debilita por esto. Y este debilitamiento del destino actúa en 3 círculos de la vida. El primer círculo de la vida se llama mi estado interno, mi mundo interior. Lo primero que sucede durante esta escucha, cuando una persona escucha a quienes rezan y repite la oración o mantra o algún buen lema con ellos, es que el espacio del corazón se limpia. Es muy importante distraerse de sí mismo. Una actitud desinteresada activa la victoria sobre el destino. Eso es el éxito. Mientras una persona se concentre en sí misma, piense en sí misma, no puede tener éxito, porque su sentido de autoestima se dirige hacia una actitud destructiva, hacia el mundo que lo rodea. La relación correcta con este mundo es el intercambio. Por ejemplo, si os sonrío, vosotros me sonreís y yo me lleno. Si quiero algo de vosotros, os ponéis tensos y ni vosotros ni yo nos llenamos. El miedo, la preocupación, la prisa, todo esto aísla a una persona de este mundo y no puede llenarse. Y si no puede llenarse, significa que no puede vencer. El principal problema de la vida en la sociedad moderna es la falta de energía. Las personas sufren porque no tienen suficiente fuerza, por lo tanto, deben aprender este conocimiento. Así que mirad, si una persona no hace nada consigo misma, se centra en el miedo, la prisa y la preocupación, eso significa que se centra en la autodestrucción. Para vencer el destino es necesario centrarse en el servicio. El servicio es fe, respeto, alegría. Una persona tiene 2 formas de actuar en este mundo. La primera es ser un sistema cerrado o una bombilla que se apaga. Y la segunda es conectarse a una red. ¿Cómo conectarse a una red? Escuchar a quienes rezan y lo que escuchas lo compartes con otros, no lo que tienes. Como resultado, me convierto en un conductor de la energía de la felicidad, es decir, no me pertenece, la cojo y la doy. ¿Y cómo hacer que esto funcione para vencer al destino? No hay que desear felicidad para uno mismo en ese momento. No hay que pensar, oh, me siento bien. Hay que olvidarse de vuestra propia felicidad, escuchar a quienes rezan y dar, escuchar y dar. Y en ese momento, esa energía de felicidad limpia nuestro destino y lo cura. Este es el primer método, el más antiguo y más eficaz para vencer al destino. El primer círculo de vida está dentro de mí. Por ejemplo, empiezo a sentir que aunque mi mujer me deja, me siento bien y tranquilo. Esto no significa que ella me deja y no me importa. No, esto significa que ya he vencido el 30% del destino. La segunda etapa es que sigo repitiendo la oración o deseo felicidad a todos. La oración debe repetirse con quienes rezan, oraciones cortas. Las oraciones cortas son aquellas que no están enfocadas en uno mismo sino en Dios. Es decir, ¿qué oraciones? Por ejemplo, Alhamdulillah o Aleluya o Alabado sea Dios. Es decir, oraciones cortas. Alabado sea Dios significa que yo adoro a Dios, me olvido de mí mismo. O aleluya, aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Puede ser gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puede ser Allahu Akbar, es decir, Dios es grande, y así sucesivamente. Es decir, una persona repite una oración corta que glorifica a Dios. No es asán, ni es namaz. No es algo largo, sino algo corto que glorifica a Dios. No sobre uno mismo, sino sobre Él. Esto es lo que vence al destino. Todas las demás oraciones están destinadas a mejorar la vida de una persona, su estado de ánimo, para aprender a relacionarse con Dios. Pero la flecha que rompe el destino es una oración corta que se recita con rosario, junto con otras personas. Porque si una persona la recita sola, se sumergirá en la memoria de sí misma.
Por ejemplo, repites Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Uno parece estar repitiendo, pero en realidad está pensando en sí mismo. Esto significa que no habrá ninguna victoria sobre el destino, porque su memoria no está conectada con la oración, está conectada consigo mismo. Esto significa que todo es inútil. Pero si escucháis a quienes rezan, os unís al espacio común de la oración. Esto no pertenece a ellos, a las personas que cantan, sino a Dios. Este espacio le pertenece a Él. Cuando una persona repite una oración junto con otros, se une al espacio común de victoria sobre el destino, y así pasa por 3 etapas. La primera es la tranquilidad en el corazón. Ya estoy tranquilo, creo que mi mujer volverá conmigo. La segunda etapa es entre nosotros. Estos hilos se limpian, es decir, ella se fue porque los hilos estaban contaminados, era difícil comunicarnos. Y cuando los he limpiado con el tiempo, como varios meses, ya es fácil para nosotros hablar. Ya no estoy enojado con ella por dejarme. Y la tercera etapa es su corazón, lo que también es mi destino. El tercer círculo de mi destino está en su corazón. Ella cambia su actitud hacia mí y quiere volver. Todo esto puede tomar 3, 5, 10 meses. Vas avanzando paso a paso. ¿Quién de vosotros cuyo ser querido se ha ido de la familia, ha rezado y ha encontrado paz en el corazón? Levantad la mano. ¿Habéis pasado la primera etapa? ¿Quién ha sentido que puede comunicarse con esa persona y la comunicación está mejorando? Habéis pasado la segunda etapa del destino. ¿Quién ha estado en la situación de que la otra persona dice, fui un tonto por dejarte? La tercera etapa casi ha terminado. Significa que pronto volverá. También puede darse el caso de que diga, fui un tonto por irme, pero no puedo regresar porque ya tengo hijos aquí y todo lo demás. En ese caso, como la persona está lidiando con su propio destino, simplemente necesita superar su destino. Y si esa persona no quiere someterse a la voluntad de tu destino, entonces Dios inmediatamente te dará otra persona. Dios tiene hombres para dar y regalar. ¿Y cuál de ellos volverá? Debido a tu victoria sobre el destino, depende de la libertad de elección de la persona que Dios te ha dado. Y si él no quiere someterse a la voluntad de Dios, entonces Dios te dará a alguien aún mejor. Por lo tanto, solo hay un camino para la persona. Por ejemplo, si la familia está destruida, no hay camino hacia el desierto. Algo así como, encontraré a otro. Solo hay un camino, traerlo de vuelta. Y si no regresa y tú has seguido este camino, Dios te dará otro. Pero si tú mismo te fuiste, entonces vuelve tú. Si ya tiene a alguien más, arrepiéntete en tu corazón, restaura la relación con esa persona. Llegará el momento y recibirás a otro. Pero si no quieres hacer nada, entonces no recibirás a otro sino un golpe en la cabeza. Porque Dios no solo da recompensas, sino también castigos. ¿Y cómo funciona eso? Lo descubrirás. Por ejemplo, cuando un hombre deja a una mujer, generalmente Dios tiene el siguiente método de castigar a los hombres. Dios le da una chica muy querida y muy hermosa. Él deja a su mujer y de inmediato recibe a una chica muy querida y muy hermosa. ¿Para qué? Muy fácil, para que se apegue mucho a esta mujer, para que se apegue tanto y para que después ella lo deje de la misma manera que él dejó a su esposa. Así es como funciona. Ahora, cuando una mujer deja a un hombre, el castigo es completamente opuesto. Ella pierde la posibilidad de tener relaciones cercanas y cálidas. Puede haber muchos hombres, pero no hay familia. Y sufre, y sufre, sufre, y sufre. Hasta que no recupere sus sentimientos, no se arrepienta. Seguirá como sola. En la canción, esto es lo que me pasa. Mi viejo amigo no viene a verme. Y vienen otros, en un ajetreo ocioso, inconstantes, y no son para mí. ¿Qué significa eso que ella dejó a su hombre? Estornudaste, eso significa que digo la verdad. Hay señales. Las señales son otro tema. Las señales del destino. Dios siempre confirma todo a través de las personas. Alguien se caerá de una silla cuando dices algo importante. Alguien estornuda, etc. Un proceso de comunicación. Entonces otra vez escuchad. Esta voz con la que hay que aprender a recordar a Dios. Es muy difícil no pensar en uno mismo, es muy difícil. Solo os he contado la teoría, pero entrenad para hacerlo, entrenad. Hay 3 etapas de inmersión en la oración. La primera etapa se llama apoyo. En algún momento siento que es bueno recitar la oración con ellos. Siento apoyo. Esto significa que tu intelecto se ha activado para la victoria sobre el destino. Debéis recitar con todo el corazón.
No es como cuanto más recites, más rápido vendrá la victoria sobre el destino. Es lo mismo si repites rápidamente, te amo, te amo, te amo. A la persona no le gustará, pero si dices lentamente desde el corazón, te amo, eso es otra cosa. Así también en la oración hay que recitar sin prisa. Algunos recitan con mucha prisa. Piensan que hay que repetir más rápido, más oraciones. Eso es inútil. Debe repetirse desde el corazón, esto es con calma. Aceleración excesiva desvía el sonido del corazón. Primero va a la garganta, a las emociones y luego al cerebro. Si el sonido se va del corazón, no vencerás al destino. En la segunda etapa de inmersión en la oración, el corazón se abre. La persona repite, deseo felicidad a todos, y siente que de alguna manera se siente bien en su corazón. Y en ese momento es importante no decaer. Algo así como, me siento bien, todos me dan igual, la oración me da igual. En ese momento es necesario recordar la santidad y agradecer con ese bien, dándoselo a la gente y a Dios. Recuerda todo lo sagrado que tienes en la vida y piensa en ello. ¿Y si lloras? Es lo mismo. Es concentración en uno mismo, en me siento bien. Pero hay que seguir rezando. Y la tercera etapa es cuando viene un flujo de pensamientos sobre ti mismo. El corazón se abre y las puertas del destino se abren. Ya te has acercado a la victoria del destino. El primer signo de que el destino se ha abierto es que se siente bien en el corazón y comienzas a repetir desde el corazón. Sientes que realmente estás repitiendo desde el corazón, deseo felicidad a todos, desde el corazón. Luego se abre el destino y de allí de repente sale una avalancha de pensamientos. Te olvidas de la oración y solo piensas en ti mismo, dando vueltas a algo. Debes distraerte de estos pensamientos y seguir recordando a quienes están rezando. Y gradualmente, ¿qué comenzará a suceder? La importancia de estos pensamientos comenzará a desvanecerse. Esto significa que la fuerza del destino comienza a desvanecerse. Antes pensabas, no puedo, pero luego de repente, sí que puedo. Repito, deseo felicidad a todos y siento que ahora puedo soportar el destino. Es decir, la persona siente que todo está bien, nada le parece tan mal, todo estará bien, así se vence al destino. Esta es la acción más importante y primordial que uno debe realizar. En esta acción ayuda a mantener una postura inmóvil. Cuando uno reza en una postura inmóvil, la eficacia aumenta varias veces. La postura inmóvil por sí misma aumenta la longevidad de una persona. Hablaré sobre esto hoy, pero también da fuerza para vencer el destino con la oración. Postura inmóvil, no moverse, no caminar, sino precisamente quedarse quieto. En cuanto a la oración, os he dado un resumen de todo. En realidad, si desean más, tenemos los clubes de la bondad, y en los clubes de la bondad hacemos retiros. Yo llevo a cabo retiros de oración con los clubes. Allí aprendemos a rezar. También se realizan tales retiros en el Festival de la Bondad. Este festival puede cambiar toda vuestra vida. Si deseáis que vuestro familiar tome el camino correcto, sugeridle que descanse en el Festival de la Bondad en Anapa. No tendrá otra cosa sino que involucrarse en el trabajo sobre sí mismo. Allí hay miles de personas felices, se juntan a correr, incluso los hombres más serios que han venido solo para nadar acaban participando en algún evento y se involucran, simplemente no tienen otra opción. Una persona tiene 3 tipos de envejecimiento, tanto en la psique como en el cuerpo. Bueno, ahora estamos hablando no desde el punto de vista del destino, sino desde el punto de vista de la salud. Estos 3 tipos de envejecimiento son el desequilibrio de las 3 energías del alma. En otras palabras, existe la energía de la felicidad. Si una persona no realiza prácticas de ascetismo para su felicidad, la energía de la felicidad se estanca en el cuerpo y se convierte en pereza. Y esta pereza se convierte en exceso de peso y toxinas, lo que es la primera etapa del envejecimiento. Las toxinas equivalen a infecciones víricas. Es decir, si tienes una infección vírica o tienes sobrepeso, eso significa que estás en la primera etapa del envejecimiento, da igual la edad que tengas. La segunda etapa del envejecimiento son las infecciones crónicas y los tumores benignos. La tercera etapa del envejecimiento son los tumores malignos e infecciones graves como la tuberculosis, SIDA, etc. ¿Qué hacer para superar este tipo de envejecimiento? Todos los tipos de envejecimiento se superan gracias a que una persona se ajusta el sentido de la autoestima, predisponiéndolo para desear felicidad a todos, es decir, olvidándose de uno mismo. Uno sale al aire libre,
O tal vez lo hace en casa, pero luego hay que salir sí o sí al aire libre. Porque algunas mujeres no pueden salir a correr al aire libre por los perros y cosas así. Pero ahora venden cintas de correr plegables. Incluso si no tienes espacio en casa, esta cinta se puede colocar detrás de un armario. Podéis colocarla en casa cuando la necesitéis, correr lo que necesitéis, y luego guardarla detrás del armario, y después salir al balcón o al exterior, y os quedáis un rato allí para que la energía de la naturaleza entre en vosotros. Correr es una práctica de ascetismo dirigida a la salud. Es como un condensador que atrae la energía de la naturaleza hacia el cuerpo, que luego la utiliza para su tratamiento. Cuando una persona tiene sobrepeso o toxinas, dos prácticas de ascetismo lo solucionan completamente. Pero deben ser las dos juntas, no una sola, no cada una por separado, sino las dos juntas. La primera práctica de ascetismo es movimiento continuo, alegre y prolongado. Puedes decir, me muevo mucho en el trabajo, movimiento continuo y alegre. En el trabajo uno no suele estar alegre, sino está en ajetreo. Además, el movimiento debe ser continuo y prolongado. Y la segunda práctica de ascetismo es el ayuno con agua, también en un estado de alegría y autosuficiencia. Estas dos prácticas eliminan el exceso de peso, las toxinas, y la persona se libera de este tipo de envejecimiento, y también se aplica a tumores malignos y benignos. Estas dos acciones eliminan la vejez del cuerpo, estos tipos de enfermedades. ¿Cómo ocurre esto? Esta mañana, en vuestro parque, no había ninguno de vosotros. Corrí 16 kilómetros, corrí en un estado de alegría y calma. Ahora os pregunto, llevo más de 20 días viajando por diferentes ciudades aguantando lo estresante que son los vuelos. ¿Parezco cansado? Salud, tranquilidad, fuerza. ¿Por qué? Porque me he cargado con la energía de vuestra naturaleza. Me he nutrido de la naturaleza de Kazán, pero vosotros no os habéis cargado de vuestra naturaleza. Es vuestro problema. Ahora escuchadme atentamente. Cuando una persona comienza a moverse con alegría y calma, no hay que sobrepasarse. Es decir, no hay que correr demasiado de entrada. Porque ¿qué hace el organismo cuando corres? Cuando corréis, el organismo recibe energía de la naturaleza y de inmediato la empieza a usar para la curación. Y eso significa que cuando dejas de correr, esta energía se estanca un poco, por lo que en tu organismo algo puede empezar a molestar o doler un poco. Esto significa que el cuerpo os está exigiendo más energía para sanarse. Y como ya no estás corriendo, el cuerpo se quejará un poco después de correr. Algunos piensan que están empeorando, que están empezando a enfermarse. No, es el proceso de curación. Incluso si hay molestias en las articulaciones o la columna vertebral u otra cosa. Sabed que siempre hay que comenzar a moverse con mucho cuidado. Por ejemplo, empezad a correr 500 metros. Se puede correr 500 metros todos los días. Cuando corréis 22 minutos, esos 22 minutos de carrera os dan la posibilidad de estar siempre alertas, tener buena concentración y memoria. Es decir, esos primeros 22 minutos de carrera van hacia vuestra capacidad de trabajo, no hacia vuestra salud. En otras palabras, si corréis no más de 22 minutos, no os volveréis más saludables por eso. Toda esa energía se destina al trabajo, a vuestra actividad, al estado de ánimo y todo lo demás. O caminar el doble, es decir, 44 minutos de caminar, tampoco va a la salud, solo cambia el estado de ánimo, da energía, etc. Una persona tiene 5 capas psíquicas relacionadas con la salud. Se limpian secuencialmente una tras otra. La primera es protectora, relacionada con la capacidad de trabajo de la persona, la interacción con este mundo. La segunda capa psíquica está relacionada con la piel, las membranas mucosas, es decir, es la mucosa del estómago, los intestinos, relacionada con la digestión, con el sistema linfático, la inmunidad, el cabello, las uñas, con todo esto está relacionada. Si corréis hasta 44 minutos o camináis el doble, limpiáis la segunda capa. Como resultado, las enfermedades digestivas, las enfermedades de la piel desaparecen con el tiempo. Se van a ir tratando durante un tiempo y luego irán desapareciendo. Habrá una ligera exacerbación como parte del tratamiento, porque la función está cambiando, el organismo necesita fuerza,
Por ejemplo, puede que necesitéis alrededor de 6 meses para empezar a correr 44 minutos. No tengáis prisa, no os esforcéis demasiado. Y cuando corréis 44 minutos ya no es necesario correr todos los días. Entonces hay que correr cada 2 días. Y cuando corréis no os detengáis, porque si os detenéis el proceso de limpieza se detiene. Es decir, podéis correr más despacio incluso que al caminar. Durante la carrera una persona debe sentirse bien. No debéis quedaros sin aliento. No debéis sentir que os estáis torturando. Hay que correr con alegría. Durante la carrera es mejor escuchar música feliz o conferencias en los auriculares. Es importante que vuestro sentido de autoestima siempre se enfoque en lo positivo. Esto se puede lograr con el sonido. Y es mejor correr en la naturaleza, en un entorno tranquilo, y si corréis en casa, siempre se debe ventilar bien el espacio durante ese tiempo para que haya mucho aire. Después de correr, si corréis en casa, aseguraos de salir a la calle por un tiempo o al balcón. De lo contrario, la eficacia será opuesta, es decir, habéis corrido, pero el cuerpo no ha absorbido esa energía de la naturaleza. Esto significa que absorberá otra cosa. Significa que va a absorber algo diferente, la tele, el ordenador o algo más. Todo esto va a acabar perjudicando la salud. ¿Es mejor correr al aire libre o caminar? Es lo mejor. Pero si no existe esa posibilidad, entonces en el gimnasio o en casa, pero luego se necesita aire fresco y una actitud positiva. ¿Sientes náuseas después de 10 minutos? ¿O desde el principio? Entonces necesitas caminar. Simplemente te encuentras en una situación muy grave de los vasos sanguíneos del cerebro. Cuando corres, la presión baja mucho. Esto significa que debes empezar con caminar, luego acelerar el ritmo y gradualmente pasar a correr. Si algo os duele o empezáis a sentiros mareados, significa que debéis reducir la intensidad, bajar la velocidad. ¿Y la bicicleta cuenta? No. Eso no es una forma de curarse, porque cuando uno pedalea puede hacerlo o no. Además, está sentado encorvado. ¿Y nadar? Nadar sí. Pero durante la natación, una persona se enfría muy rápido debido al agua, y por eso no puede nadar mucho tiempo, porque hay un impacto fuerte del elemento agua. Es decir, nadar en sí es una forma de prolongar la vida, pero la natación prolongada no es lo adecuado. Por ejemplo, para limpiar completamente el cuerpo, necesitas correr 1 hora 44 minutos o 1 hora 50 minutos o caminar el doble de tiempo. No podéis nadar tanto tiempo en el agua, simplemente os enfriaríais. ¿Y una mujer embarazada? Las embarazadas deben caminar. En este momento no se puede limpiar el organismo, porque el bebé está creciendo. Así que si habéis corrido 20 minutos aproximadamente en ese momento recobraréis energías. Esto significa que te será fácil respirar como si no hubierais estado corriendo. Esto significa que la primera capa psíquica está limpiada. Cuando hayáis corrido aproximadamente 40 minutos, sentiréis ligereza en el cuerpo de nuevo, calma y recobraréis energías. Esto significa que la segunda capa psíquica se ha limpiado. Luego, si corréis entre 44 minutos y 1 hora y 6 minutos, se estará limpiando la segunda capa psíquica que está relacionada con los vasos sanguíneos, los músculos, las articulaciones y los huesos. Esto significa que si corréis entre 44 minutos y 1 hora y 6 minutos, la arteriosclerosis desaparece, la grasa subcutánea también se va. La hipertensión, la poliartritis, todas las enfermedades óseas desaparecen. Todo esto se irá curando aproximadamente medio año. Es decir, cada vez que corréis entre 44 minutos y 1 hora y 6 minutos, alguna articulación os molestará. Esto no significa que se esté dañando, significa que se está curando. Cuando corréis de 44 minutos a 1 hora y 6 minutos, debéis hacerlo cada 3-4 días. No podéis hacerlo todos los días. Esto sería peligroso para la salud porque así el cuerpo no tiene tiempo para sanarse. Es decir, esta carrera de 1 hora y 6 minutos, si corréis regularmente, podéis empezar a hacerla después de 1 año de correr. Por ejemplo, si sois de cierta edad. Luego, aproximadamente después de 1 hora y 6 minutos de correr, recobráis energías. Recobrar energías y sentir ligereza significa que la segunda capa psíquica se ha limpiado y de inmediato comenzará a limpiarse la tercera después de eso. En la tercera capa psíquica, que está relacionada con todos los órganos internos como la glándula tiroides, el hígado, los riñones, el corazón, todo esto se curará.
Es decir, entre 1 hora 6 minutos y 1 hora 28 minutos se curan todas tus enfermedades crónicas de los órganos internos. Y después de aproximadamente 6 meses de estas carreras, vuestro hígado, riñones, páncreas ya no estarán enfermos, se van las enfermedades. Luego, después de 1 hora 28 minutos de correr, cuando recobráis energías, esto significa que la tercera capa psíquica se ha curado. Y luego viene la cuarta capa, que está relacionada con el sistema nervioso, con enfermedades mentales. La esquizofrenia desaparece si la persona corre de 1 hora 28 minutos a 1 hora 44 minutos. Se curan todas las neuritis, polineuritis, esclerosis múltiple, enfermedades graves del sistema nervioso. El parkinsonismo desaparece. Pero que sepáis que no se puede solo correr, hay que combinarlo con otros tipos de rejuvenecimiento. Esto es precisamente rejuvenecimiento del cuerpo, lo que les estoy contando. Y durante estas carreras también mejorará vuestro modo de vivir. La primera capa psíquica está relacionada con las emociones de una persona y con su tendencia a la ira, el enfado y los ataques de nervios. Es decir, si una persona corre hasta 44 minutos, se van ataques de nervios, es decir, la persona ya no se descontrolará. Luego de 40 minutos a 1 hora 6 minutos de correr, esto está relacionado con el estado de ánimo de la persona. No estará de mal humor, no habrá depresión. Cuando corre de 1 hora 6 minutos a 1 hora 28 minutos, esto ya está relacionado con funciones mentales profundas. La persona no sentirá fatiga mental en la vida. Y si uno corre de 1 hora 28 minutos a 1 hora 44 minutos, entonces la inestabilidad y los ataques de nervios, los estados psíquicos graves, desaparecerán por completo del organismo. El ayuno actúa de la misma manera y también tiene sus periodos. El ayuno máximo es de 2 días y medio con agua. Limpia todas las capas psíquicas. El ayuno mínimo es desde la noche. Coméis alimentos ligeros, frutas o verduras cocidas y luego ayunáis hasta la comida del día siguiente. Son unas 16 horas. Y de esta manera vuestro organismo se activa para limpiarse. Es muy importante saber que si solo corréis y no ayunáis, entonces en el cuerpo se acumulan sustancias innecesarias y esto puede ser perjudicial. Es decir, si corréis, debéis ayunar. El ayuno hasta la hora de comer se puede hacer todos los días. ¿Cómo ayunar correctamente? Os voy a contar las opciones correctas para la salud. Primera opción de ayuno, desde la noche hasta el mediodía. La siguiente opción, desde la noche hasta la mañana del día siguiente, porque no se debe romper el ayuno por la noche. Romper el ayuno significa comer. Es difícil para el organismo romper el ayuno por la noche. La alimentación nocturna no es buena para la salud. Por lo tanto, romped el ayuno por la mañana. Y esto será ya un ayuno de 1 día y medio. El ayuno musulmán de Ramadán termina por la noche, después de la puesta del sol. Si queréis saber mi opinión al respecto, mi opinión es la siguiente. En este ayuno musulmán se pueden comer por la noche solo verduras guisadas, trigo sarraceno, ensaladas, diferentes frutas, pero no se deben comer cereales ni carne. Todo esto os arruinará la vida. Comer por la noche después de un largo ayuno diurno debe ser solo comida ligera. De lo contrario es la muerte. Todo esto se asentará en el cuerpo como toxinas no digeridas y enfermaréis por esto. Entended que este ayuno musulmán no está destinado a la purificación del organismo, sino para la fuerza espiritual. Hay diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, el ayuno para la fuerza espiritual permite comer por la noche, pero la comida nocturna es leche, leche pura o nata, y se puede beber leche por la noche, pero no se debe mezclar con nada. La comida nocturna son cualquier verdura que crezca sobre la tierra. Esto incluye col, coliflor, pasa, se pueden comer guisados por la noche, se digieren bien. Las nueces también son comida nocturna. Pero ni los cereales, ni la carne, ni las frutas no son comida nocturna. Todo eso daña la salud. Por la tarde se puede comer fruta, pero no por la noche. Por la noche excita demasiado y no podréis dormir. Se puede ayunar desde la noche hasta la mañana del día siguiente. Luego la otra opción es romper el ayuno al mediodía del día siguiente. Y la siguiente salida del ayuno es hasta la mañana del tercer día, es decir, se trata de 2 días y medio, que es el ayuno máximo que limpia todos los canales. Bueno, a muchas mujeres les da pereza. No pueden correr, por ejemplo, 1 hora y 40 minutos, que son 16 kilómetros.
En ese caso eligen correr, digamos, 40 minutos al menos, limpiando una capa psíquica, pero al mismo tiempo ayunan al máximo. El ayuno máximo o la carrera máxima prolongan la vida en 20 años. La longevidad activa, por ejemplo, en mi caso, a los 64 años, cuando corro 16 kilómetros se extiende hasta los 84 años. 22 años más. Puedo verlo en mi cuerpo, veo qué obstáculos tengo, qué periodos difíciles tengo, veo todo esto. ¿Cómo empezó mi limpieza? Hace 4 años comencé a correr 500 metros. Al principio no sabía que tenía que hacerlo, practiqué yoga toda mi vida y ayuné. Y pues sentí que me estaba ahogando con un poco de ejercicio, aunque pensaba que vivía de manera correcta. Me di cuenta de que me faltaba este tipo de prácticas. Al principio comencé a correr 500 metros y corría más lento de lo que camino. Poco a poco comencé a correr más y más. Y al cabo de un año ya corría unos 7-8 kilómetros. A los 2 años y medio ya corría 16 kilómetros. Pero cuando comencé a correr de 44 minutos a 1 hora y 6 minutos, me dolía la rodilla derecha y solo en este intervalo de carrera comencé a adelgazar. Es decir, de 44 minutos a 1 hora y 6 minutos ya comienza a quemarse la grasa. Perdí 7 kilos y ya no perdí más. Dejé de adelgazar por completo porque ya no tenía sobrepeso, es decir, ya estaba bien para el organismo. Me dolió la rodilla durante 5 meses después de correr, sentía un dolor leve. Mis amigos me decían que probablemente se me iba a desgastar pronto, como dicen en internet, que no se debe correr, sino caminar con bastones. No le presté atención. Después de 5 meses, se me pasó el dolor en mi rodilla derecha por completo. Y luego me empezaron a doler ambas articulaciones de la cadera. Me dolieron alrededor de 3 o 4 meses. Luego me dolió la rodilla izquierda, luego ambos tobillos. Ya dejé de prestar atención a eso. Luego me dolió toda la columna vertebral, luego el cerebro, luego los ojos, luego el corazón, y así todo el cuerpo me dolió. Y ahora corro como un caballo. Tengo 54 años y no me duele nada en absoluto. Y mis amigos me dicen, parece que cada vez estás más joven. Y las arrugas están desapareciendo, imaginaos. En la cara hay menos arrugas. Los que asistieron a las conferencias hace 4 años vieron que mi cara era más regordeta. Ahora se ve como cuando tenía 40 años. Mi cara tenía una forma similar. Es interesante saber cómo ocurre todo esto. Bien, el siguiente tipo de envejecimiento es el calor en el cuerpo. El calor en el cuerpo significa tensión emocional, ataques de nervios. Significa irritabilidad, trastornos del sueño, problemas digestivos, ruidos en el estómago, gases. Esto es el exceso de calor en los órganos digestivos. El calor en el cuerpo significa todos los procesos inflamatorios. La primera etapa es simplemente calor y emociones. La segunda etapa es inflamación. Esto significa que el envejecimiento ha avanzado un paso. Y la tercera etapa son todas las úlceras posibles, diabetes, asma bronquial, tuberculosis. Todas son resultado del exceso de calor en el cuerpo, así como el lupus eritematoso, colagenosis graves, enfermedades que destruyen todo el organismo. Esta es la tercera etapa, la etapa terminal del calor en el cuerpo, que lleva a la muerte. ¿Cómo eliminar el calor en el cuerpo? Se elimina con 2 tipos de ascetismo. El primer tipo de ascetismo es los ejercicios estáticos, el segundo es el ayuno con agua. Los ejercicios estáticos se hacen de la siguiente manera. Podéis simplemente estar de pie, sin moveros y rezar. Cuando ya estáis de pie, 20 minutos, ya empieza la limpieza del organismo y así sucesivamente. Si os quedáis de pie 1 hora y 44 minutos, todas las capas psíquicas se limpian. Si estáis de pie 1 hora y 40 minutos, entonces hay que correr al menos 44 minutos, porque si solo hacéis ejercicios estáticos y no hay dinámica, se crea un fuerte desequilibrio en el cuerpo. Asimismo, si solo hay movimiento dinámico y no hay estático, también se crea un desequilibrio. El tercer tipo de envejecimiento es la tensión en el cuerpo. Tensión, agitación, ansiedad, falta de concentración. Cuando una persona siente que no puede relajarse, esto también lleva a que uno fume. Y el calor en el cuerpo, por cierto, lleva al consumo de alcohol. El calor en el cuerpo hace que la gente beba y la tensión hace que fume. La primera etapa es la tensión. La segunda son los espasmos y dolores en el cuerpo, incluyendo dolores de cabeza y estreñimiento, venas varicosas. Todo esto es tensión. La tercera etapa es la deformación de las articulaciones, la columna vertebral, los órganos internos, todo tipo de adherencias, obstrucciones y etc. Todo esto es tensión. Se trata con movimiento continuo prolongado y ayuno.
En otras palabras, si tenéis dolores de cabeza, es debido a los vasos sanguíneos. Esto significa que debéis correr de 44 minutos a 1 hora y 6 minutos. Los dolores de cabeza se van. Si os duelen las articulaciones, necesitáis correr de 44 minutos a 1 hora y 6 minutos, y os dejarán de doler. Si os duele la columna vertebral, esto es más profundo, es como los órganos internos de 1 hora y 6 minutos a 1 hora y 22 minutos. La osteocondritis, la ciática, las hemorroides se tratan corriendo de 40 minutos a 1 hora. ¿Y la hernia de la columna vertebral? Hernia de la columna vertebral, debéis hacer ejercicios estáticos. Hay una segunda manera de hacer ejercicios estáticos, ahora os lo explico. Os sentáis, estiráis las piernas hacia adelante y os inclináis hacia adelante muy lentamente. Si lográis mantenerse en la inclinación durante 40 minutos, y luego hay que arrodillarse e inclinarse hacia atrás durante 5 minutos, y además comenzáis a correr. En 6 meses la hernia desaparece. Haced estos 2 ejercicios estáticos. Os sentáis en el suelo, estiráis las piernas y os inclináis hacia adelante. Inclinaros tanto tiempo como podáis. Por ejemplo, si podéis 10 minutos, está bien. Si podéis 20, mejor aún. 40 minutos es el máximo. Luego os levantáis, hacéis diferentes inclinaciones. Y luego os arrodilláis y os inclináis hacia atrás de esta manera. Podéis hacer un puente o simplemente acostaros boca arriba. Y os quedáis así. Luego volved a estirar las piernas hacia adelante. Es decir, primero os acostáis, luego os levantáis y nuevamente os inclináis. Termináis con las inclinaciones. Eso es todo, esta es la gimnasia estática. Y durante este tiempo puedes repetir una oración. Es muy efectivo. ¿Trombosis? Ayuno con agua, empezad con el ayuno, y luego comenzad a moveros con mucho cuidado, ni rápido ni bruscamente, sino con cuidado, y poco a poco todos los trombos se disolverán.